mí estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Agradezco al reverendo Gilberto Cartagena por la invitación que me hiciera para estar en este día. Y nos gozamos en esta mañana. Reciban un caluroso saludo de parte de la Iglesia Metodista en Puerto Rico y también nuestra palabra de felicitación por 117 años de aniversario que tiene esta iglesia. Oiga, eso no es poquito y eso hay que celebrarlo bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 117 años que nos permite el Señor compartir en esta mañana. Yo sé que a algunos de ustedes como que se les olvidó un poquito el texto bíblico y si no se lo vamos a recordar, pero yo quiero añadir unos versos a la lectura base del tema, refinados como el oro. Y dice en Zacarías 13, usted deje la Biblia ahí abierta, Zacarías 13, desde el 7 hasta el 9. Pastor de Jehová es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán. Mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y lo fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Fíjese que este libro del profeta Zacarías, yo no sé quién escogió el tema, así que ahora póngase los cinturones. Porque este es un libro hermoso, pero es complicado. Porque tiene muchos símbolos, así como tiene muchos símbolos Apocalipsis. Pero Apocalipsis no es un libro de muerte y miedo. Apocalipsis es un libro de vida y de esperanza. Y Zacarías es un libro extraordinario, en el cual usted va a encontrar muchas alusiones al Mesías esperado en aquel tiempo, pero que ya llegó, que es Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Y fíjese que cuando usted lee el libro de Zacarías y cuando usted lo lea esta tarde, ese capítulo 13 completo, y si quiere leer el libro completo en esta semana, mejor todavía. Yo siempre doy las asignaciones con café y pan caliente con mantequilla, queso de bola derretido y queso de papa sudado, porque así la gente lee como que más contenta. ¿Por qué será? Pero mire, cuando usted lea el libro de Zacarías, va a encontrar ahí una clara referencia al Mesías, a Cristo Jesús. Y en esa referencia lo llama mi siervo, el renuevo de Dios, el pastor y el rey. Lo llama de distintas maneras desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14, pero la referencia sigue siendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. También habla de que vendrá, pero habla de que será rechazado, habla de que morirá y habla de que regresará. Y yo les voy a decir algo de que viene. Fíjense que este autor, su nombre es Zacarías. Cuando usted lee el capítulo 1 y usted dirá, pero ¿por qué la pastora está hablando de eso? Es que es importante para que usted pueda entender por qué refinados como el oro. Cuando usted lee el primer verso del capítulo 1 dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y quizás eso a nosotros no nos suena bien, pero nos va a sonar mejor ahora, porque tenemos que buscar los significados de los 3 nombres para que podamos entender el tema. Mire, Zacarías significa Jehová recuerda. Wow. Usted va a seguir diciendo wow cada vez que yo digo una definición.
Zacarías significa Jehová recuerda. Wow, ese wow no llegó ni allí a la carretera. Zacarías significa Jehová recuerda. Wow. Berequías, Jehová bendecirá. Wow. Ido significa tiempo establecido. Wow. Si seguimos esa línea genealógica, vamos a encontrar un poderoso mensaje. Que Jehová recuerda que bendecirá en el tiempo establecido. Gracias. No es cuando usted quiera. Y hay gente que ora y dice que se cumpla la voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, pero la quiero así, 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 así. Entonces, ¿es la voluntad de Dios o es la de usted? Alaba ahora si puede. Si usted dice que se cumpla la voluntad de Dios, después de eso va amén y amén. Así sea. Y no la mía. Y le voy a dar un consejo gratis. No ayude a Dios. Porque cada vez que intentamos ayudar a Dios, lo dañamos. Fíjese, Sara trató de ayudar a Abraham y Abraham también se dejó ayudar. Wow, todavía está ese problema allí en la franja de Gaza y todas esas cuestiones. No ayude a Dios. Deje que se cumpla la voluntad de Dios. Jehová recuerda que bendecirá en el tiempo establecido. Y de la misma manera que este mensaje llegó en los tiempos de Zacarías, llega hoy día para la iglesia del Señor aquí presente. Para aquellos que hemos tenido nuestra fe puesta en el Señor, nuestra esperanza puesta en el Señor y nuestra confianza puesta en el Señor. Que Él recuerda las promesas que nos ha hecho y que nos bendecirá en el tiempo que Él ha establecido. Aleluya. Como dice el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero tenemos que creerlo. Cumplirá su propósito en ti y lo cumplirá en mí en el tiempo del Señor. El pueblo de Israel pasó por muchos exilios. Y si usted ve hoy, un paréntesis, que no me muevo mucho, es que yo tengo un problema aquí en esta rodilla que ayer estuve todo el día en descanso para poder llegar acá hoy, que es la de guiar, la pierna de guiar. Pero mire, en el tiempo del pueblo de Israel, pasaron por muchos exilios. Y los exilios fueron consecuencias de acciones y decisiones o malas decisiones que el pueblo tomó. Y sepa usted que aunque Dios es misericordioso y nos perdona, cuando tomamos malas decisiones, el Señor perdona nuestra iniquidad y nuestro error, pero las consecuencias siguen. Y las consecuencias de las malas decisiones del pueblo de Israel, escuche bien, a lo que los llevó a la oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. Porque cuando usted toma malas decisiones se distancia de Dios. Porque el pecado nos distancia de Dios. Y cuando estamos distanciados de Dios, hay oscuridad espiritual. Y ahí llegó el exilio. Y en ese exilio vivieron esclavitud. Porque vivieron la opresión de otros pueblos. Pero fíjese que el Señor, en su misericordia y aún en la oscuridad espiritual, comenzó a hablarle a aquel pueblo para decirle: hay una bendición para ustedes, hay un Mesías que vendrá, hay alguien que los va a libertar, que le va a dar la verdadera libertad como pueblo, que vendrá con toda gloria y con todo esplendor. Aleluya. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que este capítulo 13, por eso le dije pónganse los cinturones. Yo no sé quién escogió el tema,
Pero el capítulo 13 está hablando acerca del pecado de aquel pueblo, acerca de la distancia que habían tomado cuando comenzaron a adorar ídolos y a escuchar a falsos profetas y a escuchar mentiras y a decir mentiras, que dicho sea de paso, no existen las mentiras blancas ni piadosas. Mentira es mentira. Grande o pequeña, mentira es mentira. Y te aleja de la voluntad de Dios. Dios desde el principio se ha empeñado en amarnos y acercarnos a su corazón. Y aún con los errores que cometió el pueblo, Dios insiste en salvar. Fíjese que Dios no está buscando condenar al mundo. Lo que está buscando es salvar al mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo. En español puertorriqueño, de allá de donde yo nací, del barrio Santana de Arecibo, mira de qué clase de forma Dios hablaba, amado al mundo. ¿Qué tronco de amor tiene Dios? Eso es lo que quiere decir en traducción Lisette habla hoy. Que envió a su hijo. Cuando se le enferma un hijo a usted y es algo grave, no es su primera oración: ¿por qué no me pasó a mí? ¿Quiénes son padres y madres aquí? Lo que yo estoy diciendo, ¿es cierto? Dios Padre tiene que desprender ese amor para enviar a su hijo a limpiar el pecado del mundo, que no es una tarea fácil. Y Dios habla por medio de Zacarías y le dice que es necesario la purificación. Y la purificación es un concepto bien enraizado en el pueblo de Israel, que hablaban de la purificación para poder presentarse delante de Dios. Porque el pecado, les dije, mis amados y mis amadas, que nos separa de Dios, que nos separa de su voluntad, que nos separa de su gracia, que nos separa de sus propósitos. Pero hay una palabra de Dios que dice que Jehová bendecirá en su tiempo. Y cuando usted comienza a leer este capítulo 13, dice en aquel día. Y en aquel día es en el tiempo que Dios obrará, en el tiempo que Dios estará haciendo una obra maravillosa en medio de nuestras vidas. En aquel día tiene que haber purificación para que podamos tener una actitud de servicio, para que tengamos sumisión, para que tengamos humildad y reverencia ante el todopoderoso Dios de nuestra vida. Amados y amadas, estamos en el tiempo de Cuaresma. Y Cuaresma no es otra cosa que 40 días de preparación para asumir la pasión, la muerte y la resurrección juntamente con Cristo. Y es una referencia a los 40 años del desierto que anduvo el pueblo. Pero también es una referencia a los 40 días que Jesús estuvo antes para preparar su ministerio y comenzar. 40 es un número de plenitud. Y es importante que nos preparemos para entrar en el propósito de Dios. Porque este pueblo anduvo 40 años para poder entrar en la promesa. Porque la promesa no era el desierto. La promesa era una tierra. 40 años en preparación. Y Jesús estuvo 40 días en preparación en el desierto para poder asumir el ministerio y eventualmente la pasión, la muerte y levantarse resucitado para toda gloria de Dios. Fíjese que esa preparación de purificación, que es un elemento que viene desde Números 8:7, donde había que buscar 2 tinajas y purificarse con agua, era para reconocer primeramente el pecado delante de Dios. Era para sentir y hacer arrepentimiento de ese pecado y buscar reconciliación con Dios.
¿Qué es lo que Dios está buscando en eso? Fidelidad del pueblo. Fidelidad. Dios es fiel, pero está necesitando que nosotros también seamos fieles. La fidelidad es importante porque la fidelidad describe al remanente que quedó fiel. Y acontecerá que en toda la tierra, dice el Señor, será cortada 2/3 partes de ella y se perderán, mas la tercera quedará. 2/3 partes más 1/3 parte, aunque no nos guste la matemática, es el todo. Es el todo. Dice el verso 7 que herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y es importante porque Jesús utiliza ese mismo verso en Mateo 26 para que pudieran entender que el pastor al cual iban a herir era él mismo. Y las ovejas se dispersarán. No ocurrió eso cuando Jesús fue a la cruz. ¿Dónde quedaron sus discípulos? A los pies de la cruz. Dispersos. Y eventualmente, cuando comienza el libro de los Hechos, comienza prácticamente con la dispersión de todos los que habían creído en el Señor. Pero fíjese que Isaías también dice en el 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. Es decir, que la dispersión y la herida del pastor, que es Jesús, estaba en el plan de Dios. El plan de Dios siempre es perfecto, aunque usted y yo no lo entendamos. Usted no escuchó eso. El plan de Dios siempre es perfecto, aunque usted y yo no lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no lo tenemos que entender. Lo que tenemos que hacer es hacerlo. Hacerlo sin cuestionar, porque esa es la obra de Dios. Y saben que la dispersión y la herida, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso era plan de Dios, para que ningún ser humano se atribuyera la resurrección de Jesús, para que ninguna persona se atribuyera la salvación, ni Satanás. Porque esto era plan de Dios. Y es el milagro que Dios operó en la tumba para levantar a Cristo al tercer día. Y para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. La tercera parte forma lo que es el remanente fiel. ¿Y cuál es ese remanente fiel, mis amados? A ese remanente fiel, escuche bien, es a quienes no nos importan los vientos, no nos importan las tempestades, no nos importan las circunstancias, los problemas, las vicisitudes, el dolor, el quebranto, la enfermedad, los líderes, el pastor o como sea. Lo que nos importa es servir a Cristo. Ese es el remanente fiel. Ese es el remanente fiel. El remanente fiel reconoce cuando ha pecado, se arrepiente y busca reconciliación con Dios. Ciertamente Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero no todo el mundo quiere, porque todo el mundo tiene libre albedrío. Pero el corazón de Dios lo empuja a salvación. Dice la próxima parte del verso: y meteré en el fuego a esa tercera parte, a ese remanente fiel, y lo fundiré como se funde la plata y lo probaré como se prueba el oro. Ahora el Señor cambió el método de purificación. Primero el método de purificación era con agua, pero ahora lo cambió a fuego. Ahora lo cambió a fuego.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el fuego es para santificarnos. Es más que purificación, porque la purificación es un momento de limpieza, pero la santificación es un momento espiritual que huele a eternidad. Cada vez que usted se sigue santificando delante de la presencia del Señor, tiene más acceso a eternidad. Ha avanzado más hacia la eternidad. Y fíjense que ese fuego para santificación está utilizando aquí dos metales preciosos, la plata y el oro. Y cuando eso entra en ese fuego poderoso, lo que es metal se vuelve líquido. Y ese líquido bota toda impureza hasta alcanzar la brillantez más extraordinaria posible. Y al alcanzar esa brillantez extraordinaria, escuche bien, alcanza la más alta pureza y la más alta valoración. Cuando es líquido, se le puede dar cualquier forma. Pero cuando es metal sólido, no. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, aquel del cual Juan el Bautista hablaba, que viene uno tras de mí que bautiza con Espíritu Santo y fuego, utilizará el fuego para limpiar nuestra vida de toda impureza, de toda inmundicia, de todo lo que nos distancia de su presencia, para darnos la forma que Él quiere como alfarero de nuestra vida. No es como yo quiero, ni lo que a mí me da la gana, en español puertorriqueño. O si se quieren ir más high class, como Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Yo siempre fui así, viví a mi manera. No, Señor. En la vida de la fe no es así. Es a la manera del Señor. Es a la manera del Padre. Es a la forma que Dios quiere. Porque cuando ese proceso de purificación, que se llama refinar, refinados como el oro, no es una experiencia bonita, pero es la mejor experiencia. Porque cuando el proceso termina, hay transformación, hay restauración, hay renovación, hay una forma distinta, hay una visión distinta, hay poder de Dios en medio de su vida manifestándose para que usted sea testigo de la obra poderosa de Dios. Usted no puede testificar de lo que no ha visto, porque si no es un mentiroso y vuelve otra vez y se distancia más de Dios. Usted testifica de lo que ha visto. Pero no he visto a Dios, pero he experimentado su gracia. Ay, que yo no sé lo que Dios ha hecho, no sé dónde está Dios, está a su lado, aunque no lo vea. Y ha operado restauración. Reflexione hacia atrás un par de años a ver si usted pensaba de la misma manera, si usted tenía la misma visión. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, transforma nuestra visión, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra esencia. Y eso es estar refinado como el oro. Pero refinados como el oro no es solamente para brillar y vernos bonitos, es para dar testimonio. Para que los que no creen, crean que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Fíjese que ese proceso de refinar como el oro es transformación al remanente fiel. Aquellos y aquellas que quieren seguir luchando contra viento, marea, tempestades, circunstancias, problemas, quienes permanecemos fieles al Señor bajo cualquier situación o circunstancia. En general, las iglesias, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, perdieron membresía con la pandemia. Eso no es un secreto. Pero a veces yo me siento a reflexionar y digo, ¿pero es que en el mall está la pandemia igual? ¿O es que la contaminación solamente está en los templos? Mire, yo tengo que hacer serias reflexiones. No es que no vaya al mall, pero el domingo hay culto a las 9:50. Usted me entendió, ¿verdad? El remanente fiel primero adora y sirve. Yo dije eso un día y alguien me dijo, ay pastor, usted es muy fuerte. No, Señor. Nosotros tenemos que aprender a establecer prioridades. Y la primera prioridad es el Señor. Porque sin Él no somos nada. A veces me pregunto si la contaminación también está en el culto de oración. Santo. O en la escuela bíblica. Mire, si usted no se capacita en la fe, no va a poder dar testimonio. La vida de la fe es un lugar de reconstrucción, es un hospital, es capacitación, es volver a empezar. Mire, no somos perfectos, pero aquel que comenzó la obra la terminará en el día de Jesucristo. No somos perfectos, mas el apóstol Pedro dijo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe suya probada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo se manifieste. Mire, mi hermano y mi hermana, el remanente fiel de los tiempos de Zacarías y el remanente fiel de nuestros tiempos ha entendido el mensaje de Dios, que Jehová recuerda y que Jehová bendecirá en el tiempo establecido. A 117 años de esta casa haber sido levantada, es necesario, mis amados y mis amadas, que renovemos nuestros votos de fe con el Señor. Es necesario renovar nuestro compromiso, nuestra fidelidad y nuestra entrega al Señor de la iglesia. A nadie más, al Señor. Han pasado generaciones por aquí. Ha pasado mucha gente por aquí. Pero este es un nuevo tiempo, un nuevo momento de Dios. Este es el tiempo que Dios ha cumplido para ustedes. Y tenemos que volver al Señor y decirle verdaderamente, Señor, tú eres mi prioridad. Servirte a ti es mi prioridad. Amarte a ti es mi prioridad. Seguirte a ti es mi prioridad. Testificar de tu grandeza es mi prioridad. Hoy tenemos que hacernos una pregunta, mis amados y mis amadas. ¿Quieres rendir todo tu ser y ser refinado como el oro? Es un proceso de transformación.
Es un proceso de restauración, pero para alcanzar la bendición no se puede ir con impureza. Al pueblo de Israel le tomó 40 años. Y antes de llegar a la tierra prometida tuvieron que atravesar 2 cuerpos de agua. El primero fue el Mar Rojo. 40 años en el desierto y tuvieron que atravesar el Jordán. Elementos de purificación con agua. El Mar Rojo y el Jordán. Pastora, pero ellos pasaron en seco, la Biblia lo dice. Sí, pero tuvieron que atravesar ese cuerpo de agua porque era un gran pueblo. Eran más de 4 millones de personas, para que lo sepa. Pues entonces era un gran cuerpo de agua en una simbología de purificación. Y entraron a la tierra prometida con una purificación, porque cuando estuvieron en el desierto se les olvidó y siguieron siendo idólatras. Siguieron apartándose del Señor. Es como un himno que dice: yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo y tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, y tú sigues amándome así. Mire, nos caemos, seamos sinceros, pecamos, a veces como el chavo, sin querer queriendo, y a veces no sabemos ni que hemos ofendido a alguien. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección en el nombre de Cristo. Hoy es día de reconocer quiénes somos. Somos pueblo de Dios. Somos remanente fiel, pero tenemos que renovar ese voto con el Señor y decirle: quita toda impureza de mi vida, quita toda actitud que me aleja de ti. Acércame más a tu gracia, acércame más a tu poder. Por esa cercanía, Dios le va a meter fuego al caldero. Pero cuando salgamos, va a haber una bendición gloriosa y seremos refinados como el oro. No por el valor del oro, escuche bien, sino por el valor de quien refina, que es el Señor. Y de eso es que vamos a dar testimonio. Vuelvo y repito la pregunta: ¿quieres rendir todo tu ser hoy al Señor y ser refinado como el oro? Solo recuerda el mensaje de Zacarías: Jehová se ha acordado de la promesa que te hizo y te bendecirá en el día establecido. Y si el día establecido es hoy, ¿vendremos corriendo a la presencia del Señor? ¿Saltaremos de gozo? La decisión está en nuestras manos. Dios quiere refinar a su pueblo como el oro y transformarlo para que testifique de su poder y su grandeza. Y lo repito, para que los que no creen, crean que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén, amén y amén.